sean todos bienvenidos a Maestros al Día. El día de hoy traemos un tema muy interesante. Lo platicaremos en conjunto con mi compañera, la maestra Yaceli. Yaceli Olivas. Yaceli Olivas. Hola maestra, sea bienvenida. Es nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo se siente? Muy bien, el día de hoy estamos con un tema muy interesante. ¿Y tú, Ilse, ¿Qué cómo tema te sientes? vamos a tocar? Muy bien, maestra, muy bien. Estoy muy feliz de que usted nos acompañe el día de hoy en este video, en esta plática tan amena que vamos a tener. Usted y yo ya nos conocemos desde hace un muy buen tiempo. Somos amigas y siempre nos platicamos de una forma muy rica, muy enriquecedora, muy amena, Espontánea. muy agradable, Sí. muy espontánea. Esa era la palabra, maestra, muy espontánea. Cuéntenos, maestra, ¿qué tema el día de hoy quiere usted tratar? Pues el día de hoy vamos a ver los cambios que tenemos con los conceptos de discapacidad y personas con barreras. Es algo que se trae muy al auge ahorita con todos los cambios que se han vivido en la escuela mexicana y desde antes también. Vemos que ha habido muchos cambios en la educación, en la integración de material, de infraestructura, de escuelas que den un apoyo a personas que cuenten con este tipo de condiciones, de problemas, ¿cómo podemos decirlo? Problemáticas para ellos, o ya sea como que no se pueden desarrollar por alguna razón. Así O es. más bien no entra de lo que nosotros creemos que ellos se pueden desarrollar. Porque eso es otra cosa que vamos a tratar más adelante. Esta normalidad que nosotros hemos dado como sociedad a lo que alguien puede o no puede hacer. ¿Qué Sí, y piensa usted, el maestra? cambio de concepto y concepción de cómo se perciben las personas con una discapacidad o con una diferencia, yo creo que es importante analizarlo y el cómo debemos referirnos con respeto a esas personas que son seres humanos como nosotros y todos y tienen derechos. Entonces también ellos, es un tema muy interesante. Pues comencemos, compañera. Efectivamente. Vamos a... Comencemos con este momento de aprendizaje para todos, hasta para mí, porque hay cosas que yo, la verdad, no desconocía hasta este momento que hicimos la pequeña investigación sobre este tema. Sí, igual manera, yo creo Este, que ¿qué le- es un constante evolución que tenemos que tener y esa capacidad y flexibilidad de adaptarnos, porque esto no es nuevo. Esto es no, de hace algunos años que viene como ADFE, pero tenemos que actualizarnos, compañera, porque tenemos personas alrededor y tratamos con seres humanos, entonces tenemos que tener mucho cuidado de nuestro lenguaje para no hacer sentir mal a los demás y no faltar al respeto. muy cierto. ¿Qué le parece si empezamos como desde este origen de dónde viene o la concepción que le damos a esta palabra de discapacidad? Nos compartió usted una pequeña presentación donde nos habla de que a lo largo de la historia el fenómeno de la discapacidad se ha abordado desde distintos modelos. Cada uno de ellos se plasman valores, principios y conceptos. Vamos a ver cuáles son estos fenómenos en los que vemos la diferencia de los significados que le dan a este tipo de palabra de discapacidad. ¿Qué le parece si empezamos por el primero, que Perfecto, sería el religioso? el religioso. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, yo aquí lo que yo comprendí fue que en el lado religioso era como una persona que tenía un castigo divino, como que algo, Dios lo está castigando por algo, porque vio un video, porque hubo una acción de egoísmo, o te castigo por un pecado, o te castigo con algo que está pasando y por lo tanto
estás así. Es una condición que tú tienes así porque hiciste algo o pasó algo. Entonces, no se O tiene incluso como... se lo adjudican a los papás, ¿no? Ay, Sí, perdón que le interrumpa. Se lo adjudican también a los no, papás, ¿no? pero De que también una tú hiciste tal discapacidad cosa. puede ser obtenida. Por ejemplo, fui en la calle y crucé mal la calle y me atropellaron y quedo inválida. Ah, es que te lo perdón, te lo buscaste por Y lo lo buscaste. mismo. Este es un castigo divino. O lo que le adjudican mucho de, es tu karma por algo malo que hiciste. Sí, Estás pagando. exacto. Entonces, O sea, es interesante esta connotación que le damos desde el lado religioso, porque es como una forma, a mi parecer, de influir miedo a las personas. Dentro de la religión influye ese miedo para que las personas no pequen, que vayan por buen camino, que se haga lo que dice la iglesia, porque si no vas a tener este tipo de castigos. pues sí, Es o como son yo lo como veo. también creencias, como que en las mamás, simplemente hasta las mamás, de que, ay, si no me haces caso, Dios te va a castigar. Hasta cosas así. Entonces, yo digo que fomentan la culpa de creer en algo o hacer algo y lo relacionan con un castigo divino. O sea, simplemente porque no obedeces a alguien o no haces lo que te piden. Entonces, yo creo que ese tipo de conceptos o concepción se ha roto mucho con el tiempo. Yo creo que ya de a partir de los 2000, yo creo que las personas empezaron a estructurar un poco más sus creencias, aunque hay personas que todavía se expresan de manera despectiva de una persona con una discapacidad, pero yo creo que ya cada vez tenemos ese lado, ese lado más separado de las circunstancias de la vida, porque a veces no tenemos dominio de ellas, sino que pues suceden y hay que enfrentarlas, ¿verdad? Muy cierto, maestra, muy cierto. Ahorita que dice eso de que se refieren a ellos de manera respectiva, me acuerdo de en esto que está leyendo en esta presentación, dice de que las personas con discapacidad, justo al final de esta diapositiva, las personas con discapacidad son tratadas como objeto de caridad y sujeto de asistencia. Muchas de las veces la religión, o bueno, las doctrinas, o como queramos decirle, las personas tienden al hablar de manera respectiva de los que tienen discapacidad, a los menosprecian, los dicen, ay, pobrecitos, o se aprovechan de esto para tener una recompensa. Sí, de hecho hace poco escuché en la radio que una señora tomó el perfil de una mamá que su hijo tenía una discapacidad, creo que fue en Cuauhtémoc, y empezó a hacer volantear como si ella fuera la mamá, como si ella tomó fotos, tomó datos de su hijo y mandó Válgame. ¿cómo se dice? Sus datos, para que empezara, es que mi hijo necesita apoyo, no me atendieron en el infantil, necesito esto, necesito el otro, deposítenme por favor una ayuda a tal tarjeta. Y cuando entrevistaron a la madre de familia, dice, yo nunca he pedido ayuda, yo nunca esto, yo no... Entonces, hay personas que se aprovechan de De otras esta personas, ni situación. siquiera son los papás, sino otras personas lucran con una discapacidad o una enfermedad. Entonces, es muy cierto. Es muy triste ver que lo tomen de esta forma porque realmente no hay un apoyo, no hay una mejoría, o sea, nada más se aprovechan de ellos. Sí, Y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, maestra, que veíamos desde el área de lo médico o la rehabilitación, que desde ahí también
Pues es La que ciencia tiene mucho que ver en cómo hemos visto o los conceptos que nos hemos hecho nosotros de personas que presentan alguna discapacidad. Eh, Porque siempre decimos, bueno, la religión y la medicina o la ciencia conlleva mucho de nuestras concepciones del mundo, la explicación de por qué pasan ciertas cosas. Y desde el área médica, ya lo vimos desde el área religiosa, que para ellos es un castigo, pero desde el área de lo médico, para nosotras las personas se nos ha dicho que se normaliza que pueden ser curadas algunas personas o que lo que necesitan es ser normal. es como, ándele, normal. Esa era la palabra que buscaba, maestra. Y esa palabra se repite muchísimo en todo. O sea, una concepción que tenemos nosotros de normalidad muy, muy alejada, la verdad, de la realidad. O sea, ¿qué es normal? Nada, nada, Sí, yo ándele, siento que ¿qué es normal? catalogar a los normales, yo creo que pues todos somos diferentes, ¿no? Nada más que unos tienen ese, ese concepto de que normal es tener todo, no sé, todas sus funciones, todas sus capacidades, pero pues también no hay que, en la normalidad hay diferencias, yo creo que nada más hay una barrera o hay una falta de, pero normal, catalogar a una persona normal o una persona que necesita ser curada, pues sí. O sea, como que todo el tiempo la medicina es curar, curar, rehabilitar. Entonces, es como un vicio muy constante en esa parte. No sé qué opinan, compañera. Este, ahorita que dice eso me viene una frase que está justo al inicio de la diapositiva, maestra. Habla sobre la ciencia, la gestión y la reparación de aquello en lo que la naturaleza falló. Para la ciencia, la naturaleza falló en que a alguna persona a lo mejor le falta alguna extremidad. ¿Por qué? Porque nació de esta forma. O que tenga alguna condición. ¿Por qué? Porque nació de esta forma, porque su cerebro no se desarrolló bien. Muchas veces nos decían eso, que las personas porque no se desarrollaron bien. Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con cuando una persona está embarazada, una mujer, y le hacen la prueba para ver si su bebé viene con esta condición se me fue la palabra maestra, se me fue la palabra, de síndrome de Down. Es que me vienen todas las ideas a la mente y se me rebruja. De síndrome de Down. Les dan la opción de que lo aborten, Sí. de que no lo quieran. Uy, yo sí, lamentablemente, yo creo que pues nos falta mucho como seres humanos aprender y investigar, porque con un mal concepto o mal estructurado, las personas toman decisiones. Entonces, como uno concibe ciertos conceptos, es importante investigar, porque así como Ujú. damos información, pues ahí tomamos decisiones. Así es. O como el trato hacia otra persona. Y sí es muy Como el grave, trato hacia por otra eso es lo persona. importante conocer las concepciones e investigar. Informarse, maestra, porque hay muchos médicos que, que te dicen algo sobre alguna enfermedad y luego quieren medicarte, sobre Ah, alguna sí, condición y medicarte. Y hay alternativas, bueno, hay momentos en que ciertas personas con a lo mejor la condición, por ejemplo, digamos, del aspecto autista, ¿no? sí. Está relacionado. Hay veces que su grado no es tan grande o bueno, no está tan avanzado. Ahí sí, corríjame de cómo son los niveles del aspecto autista. Este, pero bueno, digamos que no tiene un nivel bajo. No es necesario a veces pues medicarlo con terapias, con ciertas actividades, con una rutina. El niño o la niña puede llevar una vida y desarrollarse en una vida apta para él. ¿A qué me refiero? Que él pueda llegar a ser
actividades para su desarrollo, para mantenerse solo, para en un futuro poder ser pues como un adulto funcional, una persona funcional, no normal, alguien funcional. Sí. Alguien funcional. muchas Adquirir alguien, esas habilidades no, y llega, sociales, uh-huh, habilidades de autocuidado, habilidades de comunicación, de lenguaje y comunicación. Yo creo que no todos tenemos el mismo ritmo, no todos tenemos la misma madurez, que es normal. Yo creo que hay que reestructurarlo como sociedad. Entonces, también como... toda la razón, que es normal. Que es normal. Esta normalidad ha hecho que para la ciencia una persona tiene que rehabilitarse o curarse, si no, no puede ser normal, y si no es normal, no es necesaria para la sociedad. Y los excluye. Es excluir, exacto. Sí. Aquí tenemos la segunda diapositiva. Habla, lo que me recalca más, maestra, de aquí es de que dice que se sitúa el problema de la discapacidad en el individuo. Le echan como que todo es culpa como de culpa la de ellos. persona o quien padece. Pero no, o sea, también nosotros, nuestra estructura, nuestras casas, la estructura de las calles, la estructura de las tiendas, la estructura de las escuelas, yo creo que es la que también tenemos que adaptar y ver alrededor de las infraestructuras y no nomás es la persona, o sea, es todos los hospitales. Esto, todo el sistema que funciona alrededor de esta persona, todo lo que le ayuda a desarrollarse. Por eso se hablan de pues barreras. esto nos lleva ándele, de barreras se habla, porque sí es cierto, realmente como sociedad, como un gobierno no estamos del todo preparados para brindarle estas oportunidades a todos los niños que lo requieran, de una o de otra forma, porque no es solamente si viene en una silla de ruedas, no es solamente si tiene alguna condición, si tiene alguna enfermedad en particular, o sea, es en general, incluso desde esta falta de economía, desde que no tengas a lo mejor su mamá o su papá dinero, pues el gobierno no está preparado para poderle ayudar. Sí. Aportar. ¿Qué pasa en algunas escuelas? Hay niños que se desmayan porque no tienen dinero para desayunar antes de ir a la escuela. ¿Sí? O que los papás están trabajando y no tienen dinero o no tienen el tiempo para darles un desayuno, un lonche de calidad. Y los niños, pues llega un niño que no ha desayunado, que no está concentrado, que tiene sueño, que se siente mal, que está débil. ¿Y cómo esperamos que se concentre en la clase? Que pueda desenvolverse. Y algunas, ahí sí puedo decir que hay programas que se han impulsado como desayunos por parte del DIF, pero pues hay veces que lugares que más lo necesitan no llegan esos apoyos. Sí, casi estoy concuerdo, compañera. Nos lleva a lo social, maestra, ahorita que tocábamos esta parte de lo social. ¿Qué nos puede decir sobre esta concepción de discapacidad en la sociedad, en el modelo social? Yo creo que está fundamentada en los derechos humanos. Bueno, no creo. Este modelo está fundamentado en los derechos humanos. Al respecto a la dignidad, al ser humano. Yo creo que todos tenemos derecho a una vida social, una vida independiente, a la no discriminación, al acceso a los entornos, al diálogo civil. O sea, todos nosotros tenemos como que ese acceso a sentirme valorado y pertenecido a cierto lugar. Entonces, principalmente va a estar en las leyes. ¿Sí? Porque nosotros de ahí partimos. Desde las leyes. Desde las leyes. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? Pero
este modelo social empieza a abrir el derecho de los humanos, derechos humanos. Entonces, es fundamental a la no discriminación. ¿Usted qué opina, La compañera? discriminación. Como dice usted, maestra, todo este énfasis en los derechos humanos, en el respeto, en la igualdad, en la libertad, en la inclusión de una persona con discapacidad ante la vida, lo hacen con un propósito de que el individuo tenga una autonomía, que pueda desarrollarse para decidir sobre él mismo de su vida. De hecho, en la diapositiva mero al final, a mero al último, nos habla sobre esto, que aboga sobre la rehabilitación o normalización de la sociedad en el fin de que sea diseñada para hacer frente a las necesidades de todas las personas. Justo lo que decíamos hace un momento sobre que realmente como sociedad y como gobierno nos falta mucho para poder hacer frente o darles las herramientas para que ellos puedan enfrentarse a las necesidades que tienen. Así es. Con o sin discapacidad, todos tenemos necesidades y problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Yo creo que los recursos humanos y de dinero, o sea, los económicos, no están bien encausados. Siento que hay cosas donde se han dejado a un lado y cierto grupo social vulnerable, pues no lo están atendiendo. Porque conlleva mucho Es dinero muy difícil. y gasto, Ándele. como te digo, y mucho gasto, pues presupuesto. Necesita cierta cantidad grande de presupuesto para atender ese tipo de necesidades de la comunidad. Aunque yo veo que son Mucha necesidades. política, mucha desde un inicio de la gestión política. Realmente Exacto. si dentro Y hay cosas que no están en de nuestra toda la mano, política, ándele, lamentablemente. es a veces muy difícil que nosotros pues buscamos un mundo ideal, ¿no? Un mundo que se pueda decir color de rosa, pero pues nos enfrentamos a una realidad totalmente cruda, y dolorosa Sí, para todos en general. sí, sí. Y más Pues, están los que tienen recursos bajos, yo creo que se limitan más. Bueno, vamos a continuar, compañera. Aquí nos habla de la historia de los ya vimos conceptos. Sí, uh-huh. Digo, ya vimos los modelos desde cómo se concibe desde como cada ámbito. Ahora hablando ahora sí bien sobre la historia de estos conceptos que se han ido formando, ¿qué nos puede decir sobre cómo ha sido? O sea, ¿quiénes son? En este caso estoy viendo que la OMS son vamos. los que inician, o bueno, son los que tienen mayor impacto o participación en la creación o en la formación de estos conceptos. Sí, es que Cuéntenos. estas organizaciones como la OMS viene de manera internacional a, Uh-huh. y conjunto con los derechos humanos a, a implementar el trato y la igualdad para fuera la discriminación y que sean aceptados. Yo creo que más que de como país empezar de dentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro, como una presión social. Uh-huh. Y de manera internacional Sí. hacen presiones a las naciones para atender esas necesidades de manera internacional, no nomás de manera individual. Entonces, no sé qué opina ahí. De manera, de manera en conjunta, dice usted, Sí, hace como este reclamo de dales o haz algo para ellos, o sea, haz una acción que ya esté trabajando en lo que ellos necesitan, por sí, ejemplo, esta autonomía. así es. Pero a mí lo que se me hace muy, muy interesante es esto que dice que se publica un manual de clasificación en torno a la enfermedad y a la dificultad. Se Ah, me hace muy, muy interesante por la forma en que fueron clasificadas. sí.
Pues Tenemos esta diapositiva que nos permite. Díganos, maestro. No, no, puedes quedarte donde estaba. Las definiciones de deficiencia, discapacidad y minusvalidad. Yo creo que fue estructurando poco a poco como fue los conceptos y el tiempo fue pasando. O sea, todo se va actualizando. Yo creo que hay un concepto que no se puede quedar fijo. Creo que con el tiempo cada vez aprendemos más y hay mayor información y entendemos más las estructuras. Entonces, por eso hay esos cambios. Entonces, empecemos. ¿Qué le parece si vamos a ver lo que es, pues, cada una de estas clasificaciones? Son 3, que tenemos deficiencia, discapacidad y minusvalía. En las personas que se clasifican según la OMS en deficiencia, ¿cuáles serían? Porque nos habla aquí que es estrictamente médico. ¿Nos podría dar un ejemplo de ello? Pues ahí dice que la desviación a lo normal, o sea, lo que no es normal, o sea, estado patológico como consecuencia de algo o causa de una enfermedad, de un nacimiento, ¿sí? Pero recuerda que estos conceptos son de los 80, va a ser, ¿qué va a ser? Ok. Hace 40 años. Por eso ese tipo Ay, de maestra, ya pasó conceptos, mucho tiempo. pues 40 años, son 40 Ya. años. Por eso al principio hablábamos de que la OMS al inicio fue introduciendo de manera internacional, pero va modificándose esos conceptos. Bueno, y luego la discapacidad menciona que se centra en la rehabilitación, consecuencia de deficiencia en rendimiento funcional y actividad de individuo o vida cotidiana. O sea, haciéndose referencia a que necesita rehabilitar, mejorar, curar. ¿Sabes cómo? Podríamos decir como un ejemplo, en la primera, en deficiencia, en relación a una patología, podría decirse que a lo mejor, no sé si está bien mi ejemplo, una persona que tiene una enfermedad del corazón, que no puede hacer ciertas actividades físicas, porque puede sufrir algún paro, alguna taquicardia, algo por el estilo que le afecte. Y en discapacidad se podría hablar de estas personas que a veces llegan a tener algún accidente que los deja un tiempo sin caminar, por ejemplo, y con rehabilitación se reincorporan a la normalidad, podría decir, para hacer su vida cotidiana. Serían estos 2 ejemplos que nos simplificaría a las dos clasificaciones primeras, maestra. Así ¿Estoy es. bien con mis ejemplos? Sí, yo creo que sí. Ok, digo. Así no que nos corrijan, porque estamos aprendiendo aquí. Aquí estamos aprendiendo. Bueno, como este es un podcast, déjenos comentarios en la cajita de abajo de aquí del video para que nos digan en qué estamos mal, en qué estamos bien, qué nos recomiendan leer. Recuerden que estamos todos aprendiendo en conjunto, somos profesores y constantemente tenemos que actualizarnos. Así es. Vamos con la última clasificación, maestra. Minusvalía. Minusvalía. Hace referencia a las desventajas culturales, sociales, económicos y ambientales. Hace solución a la sociedad y consecuencia de la deficiencia y la discapacidad. Yo creo que aquí, que por ejemplo, si mi economía es alta y tengo la posibilidad de que a mi hijo o hija o yo misma o mi esposo o mi padre, o sea, tengamos una discapacidad de movimiento por por un accidente. Entonces, necesito una prótesis. Hay personas de que por economía no pueden tener acceso a una prótesis y otras personas que sí. Y eso sería como tipo barrera. ¿O qué opina?
Mm, Creo que sí, maestra. Ya le entendí. Que por alguna de estas causas, ya sea porque son, como dice usted, alguna causa económica o alguna causa de cultura, ¿Sí? de por donde viven, porque sabemos que varía mucho según incluso la religión y las tradiciones y los ideales que se tienen en cada parte del país y del mundo, incluso también pues como dice ahí, ambientales, cuando se enfrentan a alguna de estas situaciones que les impide tener acceso a, a una mejor condición de vida, Ujú, es cuando los clasifican aquí en minusvalía. ujú, Como dice usted, a lo mejor una persona necesita una prótesis de alguna mano, ¿no? Algún pie, pero por la cuestión económica, pues no puede acceder a ella, porque ahorita sabemos que realmente sí son caras. Si O no sea, tienes un sí seguro, es cara ay, no. y ahora incluso en esos tiempos, en los 80 no eran comunes o estaban en una creación Ujú, o en un prototipo muy sencillo a como las conocemos hoy actualmente en el 2024. así. También eso influía en que menos se pudiera acceder a ellas. Muy bien, maestra. Pues sí, son conceptos que son ya muy viejos, como dice usted, y se han ido cambiando con el tiempo. A lo mejor ya no están en auge, pero sabemos que muchas Es personas también parte se quedan con de la esas historia. cosas. Sí, pues parte Es de la parte de la historia, historia. parte del proceso, porque pues, te amos. Ujú. Tenemos aquí ahora un poquito más acercado al año actual, en 2006, la Convención de las Personas con Discapacidad. ¿Qué nos comenta ahí sobre Aquí ello? nos está diciendo en la diapositiva que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de las interacciones entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, esta es lo que habíamos llegado en este proceso, habíamos comentado que a veces el entorno, a veces la sociedad, las personas son las barreras porque ni siquiera permite el acceso a cierto tipo de personas o ciertas apoyo a ciertas personas que necesitan por tener diferentes características, los limitan. Ujú. Pero aquí ya no nos habla tanto de una clasificación, ¿verdad? No, Ya es como que en general, mientras que tú aquí, te aquí tengas que empieza a enfrentar a hablar una de de estas barreras. barreras, ujú, de barreras, Ujú, porque no todos aprendemos igual, ok, entonces ujú, no todos, aquí empezamos a ver que no, que a veces son la sociedad la que te impone barreras, no es el que la persona tenga la barrera, o hasta muy la cierto, misma maestra. actitud. Yo creo que, ándele, a veces la barrera más grande somos nosotros mismos como sociedad. Sí, Como sociedad tenemos podemos decir que el poder para ayudar, para hacer algo al respecto, pues ser pero a veces se reconocido, nos hace más fácil yo creo que ser hacerlo. reconocido como ser humano. Por lo Ujú, tanto, por ser humano tienes derechos de tener buen trato, ujú. de tener acceso a ciertos lugares. De ¿Sí? tener una igualdad y una equidad. Exacto. Una equidad principalmente, Principalmente que puedas equidad. hacer lo que tú necesitas. Sí, Ujú, equidad de que, igualdad de tener acceso, pero equidad. Unas personas necesitan apoyo más que otras, ujú. porque Muy somos cierto, maestra. diferentes, no todos aprendemos igual, no todos necesitan, simplemente para llenar un formulario, no todos tienen el mismo acceso, o sea, a llegar a.
a entender o comprender. Sí, muy cierto, Estamos de acuerdo entonces muy en cierto. este. Aquí ya vimos un cambio a través del tiempo de todo esto de discapacidad, pero ya lo estamos viendo en cuestión legal, en cuestión de internacional, con este convenio del 2006. Y llegamos ahora a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, maestra. Sí. Dice, es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación. Qué interesante, estas dos palabras resuenan mucho. Deficiencia o limitación. En una persona que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Justo lo que hablábamos sobre que se ponen estas barreras que no permiten que una persona se desarrolle plenamente de forma autónoma, que llegue a obtener estas habilidades, estos conocimientos, estas competencias que hasta hace un tiempo hablábamos mucho sobre las competencias, estas competencias necesarias para su entorno, para su desenvolvimiento. Y principalmente que ya a través del tiempo, ya es de manera, ¿cómo se dice? De manera, en leyes, ya está estipulado. Uh-huh. Entonces, ya ya no es de queda manera sentado internacional. que... Ajá, ya no nada más de Ajá. manera internacional, o sea, dentro del país ya hay definiciones y conceptos. De que se tiene que hacer esto, se tiene que, o sea, se tiene que incluir a las personas que tienen una discapacidad a la sociedad. Ya está establecido de se tiene que hacer algo. Ahora, de esto a la práctica actualmente, ¿cómo se ve? Pues que todavía estamos evolucionando como sociedad. Yo creo que muchas veces las barreras todavía las tenemos y pues más mentales, porque pues el gobierno dice una cosa, las personas hacen otra. Y pues es Y luego que nosotros debe nos de cerramos. irse, yo siento que debe ser unilateral, tanto necesitamos el apoyo político, social y también pues actitudinal y económico, o sea, para poder estar bien pues necesitamos un ciclo, apoyo, Un todo, que todos capacitación, trabajemos conjuntos. exacto, que el gobierno también dé a las escuelas recursos. A veces, muchas veces Y ni luego, siquiera tenemos bancas adecuadas para que se sienten los alumnos. ¿Cómo vamos a tener acceso a los baños? Un baño fíjese, grande. maestra, le voy a contar un ejemplo, una historia. Perdone que me interrumpa, le voy No, a sí, contar una está historia. bien. Cuando yo me encontraba en preparatoria, no voy a decir en cuál, ¿verdad? Para no quemarla. Cuando yo me encontraba en preparatoria, tengo, todavía es mi amigo, aunque tiene mucho que no lo veo, un amigo que por una enfermedad de cuando nació quedó en silla de ruedas. Yo lo conozco hasta que llegamos a la prepa por parte de otro amigo. Y ahí yo pienso, si nosotros, ahí le va la historia porque, pero si nosotros como grupo no nos hubiéramos unido en conjunto, este amigo para estudiar hubiera batallado mucho. Y le voy a contar por qué. Él tiene su silla de ruedas y la escuela, sus edificios son de 2 pisos cada edificio. Entonces te tocan clases en diferente edificio, en diferente salón, y en su mayoría a veces, cuando cambias de semestre, en su mayoría los dejan todos arriba. Sí. Entonces, no había una forma de acceder al segundo piso de él solo, o sea, él no podría acceder al segundo piso a su salón de clases. Entonces, por lo que se optó fue que en conjunto en el grupo teníamos una organización de que ciertos compañeros lo esperaban abajo de las escaleras para ayudarle a subir. Eran 4, eran 6, cada uno de un lado de la silla, lo agarraban y lo empezaban a subir por la escalera y para bajarlo de la misma forma.
Así estuvimos, no le voy a mentir, como a 2 años. 2 años más o menos, poquito más de 2 años. Con el de que sube, baja, y era un ataque cardíaco porque nosotros nos hacía que se caía, porque hubo momentos en que se le soltó a uno, en que se dañó la silla o en que se me iba a resbalar algo. Y era una desesperación de, pues es que, ¿qué hacemos? Hasta que llega un maestro, fíjese, la dirección sabía exactamente la condición de mi amigo. Y entonces como dirección, pues dices, bueno, pues tengo una alternativa, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy dando educación y la educación, pues él tiene que poder acceder a ella. Y esta era una barrera por la que él no podría haber accedido a ciertas clases que estaban en el segundo piso. Pero no hicieron nada en dirección. Hasta que llega un maestro después de estos 2 años y cachito, que va y se queja en subdirección y luego a dirección. Y dice, ¿cómo es posible que tienen a este chico y saben en qué grupo está? Y ustedes organizan los horarios y no pueden organizar los horarios de forma que le toquen todas sus clases abajo, porque hubo ocasiones en que o faltaban los compañeros que no. ¿Qué me estabas diciendo ahorita, contando? No, sí, es que a veces es más fácil escudarse de que no puedo, el gobierno no me lo da. Es muy sencillo echarle la culpa a los demás cuando, para empezar, nosotros tenemos que acceder y permitir que los demás accedan. Entonces no es tanto la barrera de la infraestructura, sino que tenemos que abrir las puertas. Bueno, y luego, aquí sí, hay opciones, o sea, no, a veces las barreras es más de las personas social o cultural o mental o creencias, o sea, hay otro tipo de barreras, o sea, no más piensan que hay barreras físicas, sino también hay de estructura, muchas veces las personas provocan más barreras. ¿Cuántas personas no, o sea, no acceden a una educación laica, gratuita, por esas barreras culturales, simplemente por ser mujer o simplemente por tener ciertas características físicas o preferencias sexuales o de color o de económicas, porque a veces nomás porque soy pobre no me da vergüenza ir a una escuela y no tengo acceso a la educación. O sea, no nomás hay una barrera y una. Sí, o sea, ahí yo creo que también hay, no nomás en la discapacidad, sino que hay barreras
de muchas, o sea, y son principalmente las mentales. Bueno, vamos a continuar pues viendo que ya aquí en la Ley General de Inclusión pues ya está formada y con el tiempo, en el 2011 salió Aprendizajes clave para la educación integral, que habla ahí principalmente de las estrategias de equidad e inclusión, que quiere decir que los planes y programas están estipulados no nomás en las leyes o de manera internacional. Ya como docente se tienen que implementar dentro de las aulas. Entonces, uh-huh, así es. ¿Sí? O sea, pues simplemente buscar las estrategias, porque así como sabemos que no todos aprendemos igual, pues hay que buscar esas estrategias para incluir, o sea, no porque no tenemos que discriminar o excluir. Tú no hables, no opines, ponte ahí, siéntate, estás dentro del salón, pero tú no opinas, tú no vales, no, o sea, eso también es discriminar. No porque está dentro del aula significa que está incluido. O sea, también mis acciones como docentes tienen que incluir en las acciones y actividades en el aula. Entonces, este concepto está muy amplio porque habla de equidad, o sea, que todos, no de la misma manera, necesitan apoyo. Ujú. Y además recordemos que el papel del docente no es autoritario ni es nada más el único que guía las actividades. Recordemos que ahorita ya andamos, comprendemos que la educación, los alumnos son activas, están dentro de su proceso de aprendizaje para que ellos generen su metacognición. Entonces, para llegar a ese proceso tan alto, pues tenemos que involucrar a todos en su nivel, en su aprendizaje, en su proceso, pero todos. Yo creo que aquí hay que recordar que la equidad es darle si necesita un niño un material concreto para comprender cierta actividad o hacerlo, o visual, o por ejemplo para conocer las monedas de 10 para conocer, si él no lo puede ver, pues buscar las estrategias. Yo creo que la creatividad del docente es maravillosa y adaptativa. Y uno muchas veces es el que tiene la barrera. Yo creo que ver crecer un ser humano es lo más maravilloso que tenemos. Verlo aprender poco, mucho a su nivel, pero es una satisfacción personal. No porque se... Sí, sí, exactamente.
Bueno, sí, sí, sí. Pues hablan y se expresan desde su punto de vista de su, perdón, pero del privilegio, o sea, de que, es que como yo esto, el otro, yo decido o no decido, sí, pero también nuestra labor es humano, nos estamos tratando con personas, con seres humanos, con derechos, personas que tienen un valor, o sea, ellos no porque tengan una discapacidad o tenga algún tipo de barrera o condición o, ay, disculpen mi ignorancia al momento de hablar, pero vamos a discriminar, o sea, eso no le vamos a quitar su valor como persona, él tiene derechos, él tiene sentimientos, o sea, yo creo que hay que entender que el ser humano, por simplemente ser humano, tiene derecho y merece el respeto y dignidad. Yo creo que eso es lo que nos hace falta entender como persona, porque estamos acostumbrados a, a tratar mal o yo lo que he visto que como que como que le quitan el valor de que este merece más y este merece menos, este no merece nada. Entonces, ¿quién tiene el poder? O sabes, como en ese conflicto ético moral me encuentro yo, porque yo digo, me choquea mucho eso, pues, ¿quién eres tú para decir si tiene derecho o no tiene derecho? O de discriminarlo. Y pues no, 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 porque tengo que investigar, tengo que hacer adaptaciones en mi planeación, porque tengo que hacer un trato diferente, porque tengo que hacer material didáctico, porque tengo que yo prepararme. Pero no es por una paga, o porque realmente nos pagan poco. O sea, simplemente es, yo creo que es una, yo como mamá, si mis hijos presentan algo, yo quiero también que mi hijo sea aceptado por quien es, no lo porque pueden hacer por él. Entonces, simplemente. Ujú. ¿No? Exacto. Ujú. No. Y sí, pero pues, primero yo digo que hay que empezar por uno mismo, para no tener discriminación. De dónde, y poco a poco yo creo que debemos de ser como un virus, en vez de ser negativo, tiene que ser positivo y empezar de ahí, un punto de partida. Yo creo que la actitud se tiene que contagiar. No, sí incluir, o sea, a sus posibilidades, o sea, no que vamos a hacer el cambio radical, ¿no? Sino que poco a poco yo creo que estamos evolucionando como sociedad. Sí, sí, sí. Sí.
Ujú. Así es. Y luego hay que recordar que no todos tienen la misma inteligencia. Yo creo que hablando de eso de sobresalientes, porque la creatividad también es una inteligencia. Si tú eres sobresaliente en lectura o en matemáticas, yo creo que se detecta fácilmente. Pero los de la creatividad, o sea, psicomotricidad, o sea, también hay otros tipos de inteligencias y sobresaliente. Yo creo que también debemos de capacitarnos, analizar y entender que ser sobresaliente es un conjunto de, no porque eres súper inteligente en lectura y matemáticas y resolver un examen, eres sobredotado, sino también hay que entender que hay múltiples. Hay unos grandes científicos, hay grandes, de artísticas, son muy artísticos, de poetas, grandes. Yo creo que en nuestras aulas en México hay mucha potencialidad. Hay mucha diversidad, hay muchas con necesidades, pero también tenemos alumnos sobresalientes que su necesidad es sentirse escuchado o valorado o que sirven para ciertas habilidades culturales, porque a veces no lo queremos incorporar a la cultura, al baile, al canto, a lo artístico, pero yo creo que vamos muy bien en camino, compañera. ¿Tú qué opinas? Así, así. Ujú, ujú, muy bien. Ujú. Bueno, aquí con mi experiencia, sí he tenido algunos alumnos con ciertas características. Recordemos que así como somos diversos, también en ese trastorno o con dificultades de aprendizaje, es que es muy amplio. El autismo no es una clasificación, no es una etiqueta, no es algo que se puede borrar tampoco, ¿sabes? Una condición, ¿sí? Y, y dentro del aula, a mí me ha servido mucho como experiencia, es tratarlo normal, pedirle, nomás adaptar su tolerancia, porque a veces hay que niños que al principio duran 1 hora en el aula, a veces que duran 2, por ejemplo, y como comunidad, en el aula los niños aprenden a que, bueno, no hay que hacer mucho ruido, hay que explicar, porque si yo subo como maestra el volumen de voz o los demás compañeros, el niño se va a alterar. Entonces, también hay niños que gritan sombra, hay niños que no, que al principio pues sí, es viendo que sí, que puede ser que nos es depende. Es que ahí cada niño con este espectro autista tiene ciertas características de mi experiencia y me ha ido muy bien. Fíjate que
Ahorita uno de mi alumno del año pasado, ahorita ya está en tercer grado y todavía me dice, maestra, ¿se acuerda de mí? Yo ya estoy grande. No, ya no estoy con usted, maestra, ya estoy con el profe, ya estoy. Entonces a mí me ve como cuando él era pequeño, o sea, en su entendimiento, entonces yo ya está grande, ya no puede estar conmigo, me da mucha risa y se acerca conmigo. Sí, sí, ahorita ya no va sin la mamá, ya va aprendiendo a su ritmo, ya sabe leer muy bien, ya sabe escribir muy bien. Yo creo que primero accedimos al conocimiento por el gusto de los dinosaurios y que mucha lectura de dinosaurios, la tele, le alfabetizamos todo en el apoyo de la mamá, 100%, iba a la escuela 1, 2, 3 horas, después me empezó a dejar toda la jornada solo, y entre las dos ahí estuvimos viendo qué estrategias didácticas podía funcionar, y recordamos que pues cada niño es diferente, y hay que buscarlo. Yo creo que hay que tratarlo con el mayor respeto posible, pero pues también hay que ver hasta que dónde puede, hasta que no puede, ir conociendo el alumno y hasta qué punto puede, sí, pero tampoco hay que limitar, no es que es autismo y autista y pues no puede ir a la escuela, o sea, tampoco es encasillarlo y esto sí puede ser y esto no, 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 ir viendo con el trato. Sí, y también con el apoyo de su neuropediatra, o sea, también necesitamos un equipo de 3. O sea, sí, entonces, sí, ujú, 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 sí, sí, pues, sí, ujú, pues sí. Es que, como te digo, por eso te hablo de la aceptación, de no clasificar, el de no etiquetar. Yo creo que darle la oportunidad a darles esa herramienta, como cualquier niño, o sea, todos, o sea, es que todos van a, bueno, tengo alumnos que todavía en segundo lloran porque se le olvidó poner el punto final, o sea, la autorregulación, las emociones, los ruidos, o sea,
yo creo que pues nos falta, o sea, sí nos falta como sociedad prepararnos como maestros, pero pues por algo debemos de empezar, a hacer sentir feliz al alumno y bien, ¿no? Exacto. Vamos a continuar. Vamos a analizarlo. Sí. Este, ok, correctos e incorrectos. Ok. Me parece, ¿sabes? Me parece muy bien analizar esto. Te voy a decir por qué. Porque a veces por ignorancia pecamos. Ahí nos equivocamos. Entonces, vamos a conocerlos. Continuamos, compañera. Sí. Ok. Ujú. Capacidades diferentes. Sí. Creo que la más, sí. O el término correcto es con discapacidad. En realidad. Como, sí, pues que van menos, tiene como que menos valor, ¿no? Personas especiales. Ay, pobrecito, es una persona. Es una etiqueta muy fuerte. Enfermito, malito, incapacitado, pero o sea, no tienen capacidad. Persona diferente, angelito, es que es un angelito. Como con lástima, ¿no? Sí, te acuerdas la del lisiado, la lisiada, mutilada. Son palabras, te digo, que me acuerdo en mi infancia, en los 90. Son palabras que se usaban. Sí, pues seamos realistas. Como sociedad hemos tenido que evolucionar, o sea, pero por ahí empezamos. Y creo que esos son adjetivos de los menos fuertes, porque antes se insultaba muy, muy fuerte. La cancelación total ahorita, obvio, obvio, si usamos, nos cancela total, pero seamos realistas, en los 90 se usaba ese tipo de conceptos. Si estamos avanzando ahorita, de que ya actualmente antes sería normal que una niña de 15 años, menor de edad, anduviera con un adulto, ahorita actualmente pues es penado. Y antes, en los 90 no se veía mal. Antes, antes, ¿sí? Y por ser mujer ni estudies, o sea, sí, no en todas las familias, ¿verdad? Pero culturalmente sí teníamos cierto, pues sí, margen, ¿sabes cómo? Sí, yo creo que esas palabras yo me acuerdo de esos años. Bueno, continuamos. Personas con discapacidad. Ajá.
auditiva. Por- ya, sor- Sordito, todos los diminutivos. Pobrecito. Sí, sí. Sí. Persona con discapacidad visual, persona con baja visión o persona ciega. Y pues como se nombraba anteriormente, invidente, ciego, a todos los diminutivos, cieguito, perdón, cieguito, no vidente, corto de vista. No vidente, pues sí. Ajá. Trazado mental, golo, sí. 90, deficiente. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Ah, no, o sea, lo usaban, o sea, de pilón usaban como ofensa para otras personas, ¿sí? Aumentar, loco, loquito, demente. Sí. La verdad, sí. Lengua de señas mexicanas. Lenguaje de señas, lenguaje con señas, lenguaje de señas mexicanas, lenguaje de... No alcanzo a ver lo demás. ¿De ciegos o qué? De signos y lenguaje manual. Pues sí. Lenguaje de señas mexicana. Es lengua de señas, sí. Lenguaje, no. Lengua de señas, sí. Cada país tiene su propia lengua, no tiene su propia señas, sí. Sí, sí. Listo. Los insultos, las ofensas. Lamentablemente. Bueno, no, no, sí estaba con el concepto leyendo aquí. Si continuamos. Sí, no lo haces bien. Sí, sí, porque cuando se equivocan es cuando los traumas, pues sí, quedan con cicatrices. Ay, y creo que sería todo, ¿verdad? Sí.
Es como conclusión, pues tenemos que como docentes aprender principalmente los conceptos, de invitarles a que como docentes entendemos que todos somos diferentes y como ya habíamos dicho, pues necesitamos hacer lo que podemos en nuestras manos y no a la discriminación, empezando a respetar a las personas y no empezando por los conceptos, o sea, utilizando los términos correctos por ahí. Ya después, poco a poco, lo demás. Ir quitando barreras y no ser nosotros una barrera de aprendizaje, principalmente. Negra, así es. Y pues los invitamos a ver, a platicar de manera respetuosa, porque estamos aprendiendo, estamos construyéndonos, estamos en el proceso. Yo sé que estamos en el 2024, pero estamos rompiendo barreras. Estamos aquí empezando y actualizándonos, empezando por nosotros. Adiós.